El último tema que vamos a ver en este curso es IP versión 6. Realmente los objetivos para el CCNA hablando de IP versión 6 son muy básicos. Son simplemente el describir qué tipo de direcciones existen, cuál es el formato de la dirección, cuáles son las ventajas que tenemos de usar IPv6 y cuáles son los modos de transición de IPv4 a IPv6. Realmente este seguramente es el tema más corto del curso, porque como les comento, solamente es el describir lo que es IPv6. IPv6 todavía no está implementado a nivel mundial realmente. De hecho, el plan de migración se espera que sean en unos, no sé, 3 4 años aproximadamente. Estamos hablando del 2012, cuando se empiecen a usar las direcciones IPv6 en Internet. En este momento hay algunos países como China que ya los están empezando a usar, pero realmente eh, esta migración va a ser muy lenta, sobre todo porque podemos seguir usando IPv4 e IPv6 al mismo tiempo. IPv6 nace, como supongo que se lo imaginan, debido a que el direccionamiento de IPv4 ya se está terminando. De hecho, el NIC México, si van a su página www.nic.mx, que es el organismo en México que da las direcciones IP a los service providers, ya anunció que dentro de 2 3 años, no recuerdo la fecha exacta, pero pueden verificarlo en su página, ya no van a dar direcciones IPv4, nada más van a dar direcciones IPv6. Las ventajas que debemos de tener en cuenta de IPv6 para el examen, si nos preguntan cuáles son las ventajas de IPv6 sobre IPv4, son las siguientes: que tienen un direccionamiento más grande. En lugar de usar 32 bits como IPv4, ahora utilizan 128 bits. El header es simplificado. Existe algo que se le llama autoconfiguración, y eso significa que la dirección IP la va a tomar una parte de la MAC address. Estamos hablando de que es más seguro IPv6, tiene movilidad, tiene un soporte del multicast mejorado, tiene extensión de headers, tiene flow levels para saber por dónde van los paquetes. Puedes agregar direcciones al igual que IPv4, pero como este direccionamiento es nuevo, lo que se espera es de que se haga una mejor agregación en internet para que las tablas de ruteo no sean tan grandes como el día de hoy. Y la otra ventaja es que tiene mejor posicionamiento de direcciones. Estas ventajas sí se las deben de aprender de memoria, el saber cuáles son. Este es el formato de IPv6. Como pueden ver, la primera gran diferencia contra IPv4 es de que una dirección de IPv6 se representa mediante números hexadecimales. Esto se hace debido a que es más corto el escribir un número en hexadecimal que un número en decimal. Ahora bien, podemos ver de que cada número son 4 bits. ¿Por qué? Porque con 4 bits podemos tener hasta la F, que es, que es la más grande. 4 unos es una F en hexadecimal. Entonces aquí tenemos 128 bits. Lo dividimos en 4 números hexadecimales seguidos por el símbolo de 2 puntos. Entonces si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenemos 8 de esos elementos. Si lo multiplicamos por 4, que cada uno tiene 4, son 32. Entonces tenemos 32 caracteres, 32 números en hexadecimal. Cada número en hexadecimal son 4 bits, entonces 32 por 4 son 128. Ahí está los 128 bits. En el examen sí deben de saber identificar una IP versión 6 correcta, una dirección de IPv6 correcta. Entonces lo que deben de verificar para empezar es de que sea de 128 bits. Si tiene más de 128 bits no es una dirección de IPv6 correcta. También lo que deben de
saber para qué sirve cada uno de los bits, y estos son los format bits, los top level aggregation bits, que son 13, los reserved bits, que son 8, lo que le llaman next level aggregation, 24 bits, lo que le llaman side level aggregation, que son 16 bits, y la interface ID, que son 64 bits. Eso sí se lo deben de aprender de memoria para el examen, y el saber identificar viendo una dirección si es una dirección IPv6 correcta o no. Solamente recuerden, es en hexadecimal y deben de ser en total 128 bits. Una de las maneras que podemos hacer una dirección más pequeña es simplificando la dirección. Entonces existen dos reglas para poder hacer una dirección más pequeña. La primera regla es que todos los ceros del principio de cada segmento se pueden simplificar a uno solo. Eso quiere decir que aquí en el 2001 no podemos hacer nada porque no hay ceros al principio. Pero aquí, por ejemplo, es 0F03. Entonces todos los ceros del principio, que en este caso es 1, se pueden simplificar a uno solo o a ninguno. En este caso quitamos el 0 y sabemos que aquí antes de la F03 hay un 0. Aquí, como hay 4 ceros seguidos, podemos simplificarlo en uno solo. Ese es el mismo caso, este es el mismo caso. Aquí tenemos D314, no hay ceros al principio, entonces queda igual. Aquí es el mismo caso en el que tenemos 4 ceros, entonces solo se puede poner uno. Y el 001C, como hay dos ceros, podemos poner uno solo, entonces es la 01C. La segunda regla, vamos a usar este mismo ejemplo, es si después del paso 1 existen dos o más segmentos de direcciones con 0, se pueden usar dos puntos para simplificarlo. Esto solamente se puede usar una vez. Entonces aquí tenemos, después del primer paso, esa es la dirección que nos había quedado, podemos ver que aquí tenemos 3 ceros seguidos. Estos 3 ceros se pueden simplificar poniendo dos puntos. Ahora, ¿por qué solamente se puede usar una vez? Porque si lo usamos varias veces no vamos a saber cuántos segmentos hay aquí y cuántos segmentos hay en el que sigue. Si lo vemos aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 3 segmentos para que sean los 8. Entonces eso significa que aquí hay 3 segmentos de puros ceros. Es por eso que solamente se puede usar una vez. Si ven una dirección que tiene 2 veces los 2 puntos, esa no es una dirección IPv6 válida. Solamente puedes usar los dos puntos una vez en toda la dirección. IPv6 maneja 3 tipos de direcciones: las unicast, las anycast y las multicast. Como pueden ver, en IPv6 no existe un broadcast como tal. Las unicast, al igual que en IP versión 4, es cuando tú envías un paquete hacia una sola dirección, igualito que en IPv4. Las multicast, al igual que IPv4, es una dirección que la reciben varios elementos de red. Por ejemplo, hablábamos de OSPF que usaba la 224.0.0.5. Esa la reciben todos los ruteadores que estén corriendo OSPF. En IPv6 es lo mismo. Esa dirección multicast es cuando un elemento de red lo envía y lo reciben varios a la vez. El anycast es muy parecido al multicast. La única diferencia es de que en el anycast solamente lo recibe uno. Es decir, se envía a una dirección en general, pero nada más lo recibe uno. Entonces, estas son las 3 tipos de direcciones que maneja IPv6. Lo importante es saber que existen estas 3 y que no existe el broadcast en una dirección de IPv6. En IPv6 ya se desarrolló lo que son protocolos de ruteo. Los protocolos de ruteo que tenemos, podemos usar rutas estáticas de IPv6, podemos usar RIP. El nuevo RIP que se creó para IPv6 se llama RIP-NG. NG significa Next Generation y por lo regular se le escucha como RIP-NG. Tenemos OSPF en su versión 3. OSPF versión 3 es para IPv6.
tenemos lo que es EIGRP y se llama EIGRP for IPv6. Tenemos ISIS, que para IPv6 se llama ISIS for IPv6. Y tenemos BGP. En el caso de BGP el protocolo se llama MP-BGP. Lo que también les pueden preguntar en el examen es qué estrategias existen para hacer la migración de IPv4 a IPv6. La más sencilla se le conoce como Dual Stack. Dual Stack lo que significa es de que podemos tener configurado IPv4 y también IPv6 al mismo tiempo. De esta manera se pueden migrar los servicios de uno por uno y poco a poco. Entonces la primera estrategia es Dual Stack y eso significa que podemos tener al mismo tiempo IPv4 y también IPv6. La siguiente estrategia es la de hacer túneles, y esos son túneles de IPv6 a IPv4. En este tipo de configuración es un poco más complicado, por decirlo así, que el Dual Stack, pero básicamente lo que se hace es hacer un túnel de GRE, en el que las direcciones del túnel son IPv6 y todo lo demás dentro de nuestra red es IPv4. Entonces estamos haciendo un túnel de IPv6 a IPv4. Esa es nuestra segunda estrategia. Por último tenemos la estrategia que se le llama como Proxying and Translation. Eso se puede decir que es como el NAT, el que hace que una dirección de IPv6 se convierta a una dirección de IPv4 y una dirección de IPv4 se convierta en una dirección de IPv6. Estas son las estrategias para implementar IPv6. Debemos de conocer que existen, cuáles son y qué hacen. Realmente eso es todo lo de IPv6 para el examen. Lo que vamos a hacer ahorita, para que no se queden con la duda de cómo se configura IPv6 en un ruteador, vamos a hacerlo. Vamos a correr por lo menos un protocolo de ruteo y vamos a correrlo entre dos ruteadores. Eso es lo que vamos a configurar. Vamos a tener a dos ruteadores, R1 y R3, son los 3660. Tenemos en R1 y R3 un enlace por el serial 10. Vamos a usar HDLC y lo que vamos a ponerle de dirección es la 2008 2.1313 2.2.1 para el caso de R1 y el 3 en caso de R3. Para las fases eternas lo que vamos a tener de segmentos va a ser el 2008 2.1111 2.2.0 diagonal 32. Esa va a ser la dirección de la red. Y vamos a tener la punto 1 para la interfase fase eterna 01. Para R3 vamos a tener otro segmento diferente, que es el 2008 2.3333 2.2.0 diagonal 32. Ahora el diagonal más grande que vamos a tener es el diagonal 128, que es cuando es un solo host. En este caso estamos poniendo máscaras muy grandes. Como les comento, esto no es parte del examen. El saber cómo configurar los equipos con IPv6 no es parte del examen, pero esto es más que todo, si tienen curiosidad de saber cómo se configura IPv6 en una red, es por eso que estamos poniendo este ejemplo. Espero que tengan el diagrama a la mano. Vamos a ir a la línea de comandos. Aquí estamos en R1 y podemos ver que no tenemos nada configurado. Tenemos la fase eterna 01 pero sin IP, ya está arriba, y tenemos la serial 10 sin IP. Podemos ver que está arriba porque ya está conectada al serial 10 de R3. El primer comando es habilitar IPv6 y esto se hace con el comando IPv6 unicast routing. Este comando es para habilitar IPv6 en el router. Por default no está habilitado, entonces vamos a habilitar IPv6 unicast routing.
Después nos vamos a ir a la interfase. En este caso la serial 1.0. Aquí vamos a habilitar la interfase para que funcione con IPv6. El comando es IPv6 enable. Por último, en la interfase vamos a ponerle la IP. La IP que vamos a poner en la interfase es 2008 2.13.13 2 puntos, y quedamos en que la dirección ahí en el diagrama, si la ven, siguen 2 puntos. Entonces vamos a hacerla toda completa. Ese es el 4, es el 5, 6, 7, y en el último le vamos a poner 001. Podemos ver que no vamos a tener que poner la máscara. Imagínense poner la máscara en cada dirección IP, sería muy tardado. Entonces nos da la opción de ponerle el diagonal, y le vamos a poner un diagonal 64, que es como lo tenemos en el diagrama. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltó uno más. Y le vamos a poner diagonal 64. Ahí está. Me marcaba el error porque me faltó uno de los segmentos. Si vemos la configuración de la interfaz serial 1.0, lo que acabamos de hacer, automáticamente todos estos ceros me los convirtió en 2 puntos, 2 puntos. Podemos ver que no tenemos dirección de IPv4, pero de IPv6 sí la tenemos, y tenemos habilitado IPv6. Vamos a la interfase fase Ethernet 01. Vamos a hacer lo mismo, IPv6 enable, IPv6 address, y la dirección en este caso va a ser la 2008 2.1111 2.2.1 con máscara de 32. Guardamos la configuración y vamos a R3 a hacer lo mismo. En R3 le vamos a poner IPv6 Unicast Routing. Nos vamos a ir en la interfase serial 1.0. Le vamos a poner IPv6 Enable, IPv6 Address, esa es la dirección de el serial. Nos vamos a la interfase fase Ethernet 01, IPv6 Enable, IPv6 Address, y en este caso va a ser la 2008 2.3333 2.2.3 diagonal 32. Con el Show IP Interface Brief, como podemos ver, no podemos ver las direcciones más que de IPv4. Entonces lo que vamos a hacer es darle un ping, y es ping IPv6. Le vamos a dar un ping al otro extremo de la nube de Frame Relay, del enlace serial, y podemos ver que me contesta. Yo mismo me debe contestar también. Mi interfaz de la fase Ethernet 01 también me la debe contestar porque estoy directamente conectado. Las rutas de IPv6 podemos verlas aquí. Aquí nos aparecen otras rutas que son de multicast.
pero las que nos interesan son las que están directamente conectadas. Esas se llaman direcciones, la L es de link local, L local, es link local, las L, y son a los grupos a los que está inscrito. Podemos ver que vemos esta como diagonal 64 y esta como diagonal 32. Si trato de pinguear el otro lado, la fase Ethernet no me va a contestar, y no me va a contestar porque no tengo una ruta hacia ellos. Entonces le doy un ping a la 2008, 2 puntos, del otro lado es 1111, 2.1. Vemos que no me contesta porque no tenemos una ruta hacia ellos. IPv6 route, podemos poner rutas estáticas. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a la 2008, 2.11, 2.0, diagonal 32. ¿Y por dónde lo conocemos? Lo conocemos por la serial 1, diagonal 0. Si le damos un ping ahora, vemos que sí nos contesta. Si le ponemos show IPv6 route, vamos a poder ver que de manera estática tenemos configurada esa red. Vamos a R1. Bueno, vamos a quitarle la ruta estática. Ya vieron cómo se ponen las rutas estáticas. No tiene mayor complicación, es igual. Es igual que con IPv4. La diferencia es de que le tienes que poner IPv6 route en lugar de IP route. Y obviamente la dirección pues es una dirección IPv6. Y ya no vamos a poder pinguear porque ya no tenemos una ruta hacia ellos. Lo que vamos a hacer ahora es correr RipNG, RIP Next Generation. Y aquí es un poco más lógico porque la configuración de RIP es en la interfase que queremos correr. ¿Se acuerdan de que les comentaba que el network no es que redes estás anunciando, sino que interfaces están corriendo RIP? Aquí lo hace más sencillo porque nos podemos ir a la interfase serial 1.0 y lo que le vamos a poner aquí es IPv6 RIP. Aquí nos pide un número de proceso o un nombre, le vamos a poner un número 1, enable, enter. Esto es lo que tenemos que hacer. No tenemos que ponerle un comando de network. Aquí le estamos diciendo dentro de la interfase que corra RIP versión 1. Perdón, RIP en el proceso que se llama 1. Es RIP versión RipNG. No es RIP ni versión 1 ni versión 2, es RipNG. El 1 es un nombre cualquiera, puede ser un nombre de hecho. Si nos vamos a la interfase fase Ethernet 01, también lo vamos a habilitar ahí. Vamos a R1, vamos a hacer lo mismo para ver que funcione el ruteo dinámico. Ahí estamos en R1, nos vamos a la interfase serial 1.0. Le vamos a poner IPv6 RIP 1 enable. Nos vamos a ir en interfase fase Ethernet 01 y le vamos a poner IPv6 RIP 1 enable en show IPv6 route, y vemos que por medio de RIP conocemos desde R1 la 2008 2.333 2.2 diagonal 32. No tuvimos que poner ningún network y automáticamente se da cuenta de cuánto es la máscara.
Eso quiere decir que si en este momento le doy un ping a la 2008 2.33 2.2.3, que es la del otro lado, vemos que llegamos. Y aquí está la ruta por RIP. Como podemos ver, la distancia administrativa sigue siendo 120, funciona igual. Y la métrica es de 2. Vamos a habilitar EIGRP. IPv6. No me parece IGRP. Bueno, vamos a habilitar OSPF. OSPF se habilita de la misma manera. Nos metemos en la interfase. Nos pide el Process ID. Y después nos va a pedir el área. Le vamos a decir que está en el área 0. Pues estamos en la interfase serial 1.0. Aquí no me deja configurar IPv6 OSPF versión 3 porque necesita una interfase con IPv4. Increíblemente necesitamos eso. Entonces vamos a crear una loopback y le vamos a poner una dirección de IPv4, la que sea. Nos metemos a la serial 1.0 y ahora sí vamos a habilitar el área 0. Nos vamos a la interfase fase Ethernet 0.1. Vamos a hacer lo mismo. Guardamos la configuración y vamos a R3. Tenemos que crear una interfase con una IPv4. Esto es porque el router ID de OSPF versión 3, aunque sea IPv6, necesita un router ID con una dirección de IPv4, es por eso. Nos vamos a la interfase serial 1.0. Le vamos a poner IPv6 OSPF 1 área 0. Nos vamos a la interfase fase Ethernet 0.1. Le vamos a poner el mismo comando. Aquí podemos ver que ya la adyacencia se hizo. Si le ponemos un show IPv6 OSPF neighbors, podemos ver que aquí aparece la dirección de la versión 1, show IPv6 route, pero por OSPF ahora conocemos la red. Ya no aparece aquí RIP, aunque sigue corriendo, porque como conoce la misma red pero su distancia administrativa es de 120, escoge la distancia administrativa menor, que en este caso es OSPF, y escoge la 110. Entonces si le damos un ping aquí al otro extremo, vemos que nos contesta. La 2, que no está configurada, pues no me debe de contestar. ¿Qué más podemos hacer con IPv6? Podemos hacer todo lo que hicimos con IPv4. Por ejemplo, podemos hacer un pool de DHCP. Pero básicamente tenemos las mismas opciones que con IPv4. Podemos configurar multicast, los inspect, eso es para hacerlo como IPS, el Context Based Access Control. Podemos hacer lo que sea, podemos hacer listas de acceso, IPv6 Access List, lista, y aquí podemos ponerle permit,
podemos poner el protocolo o la dirección. En fin, podemos hacer exactamente lo mismo con IPv6 que con IPv4. Pues esto sería todo en el tema de IPv6. Como les digo, en el tema de IPv6 para el examen, no esperen el saber cómo configurar las interfaces o cómo configurar RIP o SPF, RIP Engine o SPF versión 3. Para IPv6, lo que nos importa en el examen del CCNA es simplemente las definiciones, cuáles son IPs válidas de IPv6 y cuáles no. No se esperen, por ejemplo, subneteo en IPv6. Eso no viene en el examen, no es parte de los objetivos. Eh, lo que sí pueden esperar es explicar qué tipos de direcciones existen, cuáles son válidas, cómo hacer una IPv6 más pequeña con las dos reglas que vimos, cuáles son las 3 maneras de preparar la migración hacia IPv6. Eso es lo que pueden esperar en el examen, la parte de teoría. Todo lo que vimos al final de cómo configurarlo en un ruteador, eso no es parte del examen. De cualquier manera, si tienen alguna duda de lo que sí es para el examen, espero sus preguntas ahí en el foro donde con gusto los atenderé.